Que Dios les bendiga, hermanos y jóvenes. En esta tarde quiero dar una pequeña introducción sobre lo que va a ser el tema del día de hoy de la clase de los jóvenes. El tema que nos tocó en esta semana es los sueños de José. Quiero leer primeramente una porción de la Biblia, si quieren acompañar a leerla. Es en Génesis capítulo 37, versículos del 6 al 10. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y pues esto es uno de los tantos sueños que José tuvo, y vemos claramente cómo los que conocen la historia, si no se la saben, pues más adelante la van a conocer. Voy a dar un pequeño resumen sobre la vida de José, de cómo era que sus hermanos le aborrecían tanto y vendieron al pueblo de Egipto a José como esclavo de Potifar. Lo vendieron, y a pesar de todo, porque José era muy querido por su padre. En la palabra de Dios dice que Jacob lo amaba mucho porque lo había tenido en su vejez con la mujer que él amaba. Y pues vemos que esa era la razón, que era su hijo favorito, porque en la Biblia lo dicen, que a él lo amaba más que a los demás porque era el hijo el que había tenido en su vejez. Y José tenía una humildad, principalmente porque su padre se la había enseñado, y él a donde quiera que iba, vemos como en la casa de Potifar, él siempre fue agradable ante los ojos de su jefe, se podría decir. Él siempre le servía bien en todo, le agradaba, y a Potifar lo dejó a José a cargo de su casa. Y vemos cómo la mujer de Potifar intenta pues engañarlo, intenta que duerma con ella, para que pues a la mujer le gustaba José, porque en la Biblia dice que él era de apariencia y un semblante hermoso. Entonces le gustaba a José y quería dormir con él. Pero vemos cómo José otra vez demuestra su humildad y su respeto ante Dios, porque él dice que cómo puede hacerle eso primeramente a Dios, de fallarle de esta manera, y cómo puede hacerle esto a su jefe, que pues él le había entregado su casa, su confianza, se la había entregado plenamente, y que él se había encargado de toda su casa hasta estos momentos. Entonces la mujer miente y le dice a su esposo que intentó dormir con ella a la fuerza. Entonces vemos cómo lo mandan a la cárcel, y aún en la cárcel lo ponen de encargado de todos los prisioneros, porque vemos cómo José, siempre con esa humildad, con ese agrado que tenía con todas las personas, él podía lograr que todas las personas le agradaran. Pero nosotros pensamos que a lo mejor por cómo era él, pero no era por él, por su actitud quizás, sino que más bien era lo que había dentro de él. Y nosotros sabemos que nosotros, a donde quiera que vayamos, nos van a ver algo diferente por el simple hecho de que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. No era porque José fuera, no sé, una buena persona, sino más bien porque Dios estaba con él. Y en la palabra de Dios dice también que en la casa de Potifar
Potifar veía que todo lo que tocaba José era bendecido y se le multiplicaba a Potifar. Entonces vemos cómo Dios estaba con él, y donde quiera que fuera él, siempre todas las personas iban a ser bendecidas. Todas las personas que José trabajaba con él siempre eran bendecidas porque Dios estaba con él. Entonces allí en la cárcel también hay un copero y un panadero que encarcelaron, y dos sueños esa misma noche, y José los interpreta y al copero le dice que va a regresar a su puesto de copero, al panadero dice que lo van a ahorcar. Entonces al copero se hace realidad, le regresan su puesto, y al panadero al tercer día lo ahorcan. Entonces el copero se olvida. José le dice, cuando estés con el faraón, acuérdate de mí, dile de mí que yo interpreté tu sueño, acuérdate de mí, le dice. Y el copero le dice que sí, que él le va a decir al faraón que lo saque de ahí, pero se le olvida, al copero se le olvida de José. Entonces pasan los años, pasan 2 años, y Faraón tiene un sueño, que si no lo saben, pues se los voy a resumir un poco. Es sobre 7 vacas gordas que salen sobre el río, y el faraón ve como enseguida de esas vacas gordas salen otras 7 vacas feas y flacas y se comen a las gordas. Entonces despierta Faraón, vuelve a dormir y tiene otro sueño. Ve como 7 espigas que son realmente hermosas están en la tierra, y después salen otras 7 espigas feas, flacas, y se comen a las gordas, a las bonitas. Entonces Faraón, desesperado, al día siguiente le cuenta a sus magos el sueño que había tenido. Él le dice que nadie lo puede interpretar, los magos no pueden interpretarlo. El copero es cuando se acuerda de José y le piden que lo traiga. Y José interpreta el sueño de Faraón y lo ponen como gobernador al hacer eso, ya que él interpreta que son 7 años donde va a haber abundancia, pero también son 7 años que van a venir enseguida de hambruna, donde va a haber hambre, donde no va a haber nada de comida. Entonces que Faraón se tiene que prevenir en esos 7 años de abundancia para tener alimento y guardar el alimento y no desperdiciar nada. Entonces ponen a José como gobernador, van sus hermanos a comprar alimento y se José. Entonces ahí vemos como un sueño del que José había tenido antes se cumplió, de que sus hermanos se inclinaron ante él. Después pasa el tiempo, regresa Jacob a ver a su hijo porque él había creído que su hijo había muerto, que lo había matado un animal. Entonces vuelve a ver a su hijo José, se inclinan ante él todos. Y vemos cómo sus sueños de José se cumplieron, y fue porque Dios los mostró, fue porque Dios se los reveló a José. Y es una historia que a mí me parece muy impactante, muy, muy bonita, en cómo Dios habla en los sueños, cómo te interpreta lo que va a pasar. Y quiero compartir en lo personal un sueño que yo tuve hablando sobre este tema. Quizás muchos ya lo conocían o quizás muchos no. Yo cuando era niña, no, o sea, hace un tiempo soñé que estaba aquí en mi casa y una iglesia pasó por mi casa en la calle cantando y con alabanzas y con panderos. Recuerdo que ellos traían unas túnicas moradas. Entonces ellos pasaban cantando y con cartelones que decían Cristo vive, y estaban orando.
Entonces yo me asomaba por la puerta y aquí por mi casa, su casa también, se veía, hay un cerro y en el cual, en ese cerro yo veía muchos animales. Veía a estos animales cómo se comían entre ellos. Por ejemplo, yo veía un elefante y yo veía a otro elefante comerse a ese elefante. Veía a una jirafa que se comía a una jirafa. Veía a leones, me acuerdo que veía leones que se comían entre ellos. Y también veía abejas que se comían entre ellas. Y entonces yo decía, ¿qué es esto que está pasando? Y entonces yo recuerdo que yo le decía a mis papás, es el fin, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y nos salíamos y seguíamos a esa iglesia. Y yo recuerdo que me arrodillaba y pedía perdón por todo. Recuerdo que yo le decía a mis papás que se arrodillaran y que empezáramos a orar y todos clamábamos y pedíamos perdón a Dios. Nos poníamos a cuentas con Dios y recuerdo que desperté. Yo se lo conté a mi pastor, se lo conté y él me dio una interpretación. Me dijo que este sueño pues se trataba de justamente pues de lo que iba a pasar, ¿no? Como ya lo mencioné, que yo decía que era el fin de los tiempos. Entonces lo que veía yo de los animales, él me lo dijo de esta forma, me dijo que eran las personas actualmente. Me dijo que iban a haber personas que se iban a estar matando entre ellas y pues vemos cómo ha estado pasando, cómo ha estado feo en todo el mundo, no solamente aquí, pero especialmente aquí pues hemos visto en Uriangato cómo ha habido muchas balaceras, hemos visto cómo todos están matando entre todos y, y en esa semana yo le pedí al Señor que me confirmara el sueño, que me confirmara esa revelación. Y esa iglesia que yo veía, justamente era Peniel. Entonces yo veía cómo pasaba la iglesia de Peniel. Es una de las células que están aquí en el plan. Y yo veía cómo pasaba esa célula con demás hermanos también de la iglesia El Buen Pastor. Y justamente en esa semana que yo le pedía confirmación al Señor de ese sueño, esa semana pasó esa célula de la iglesia de Peniel, pasó justo enfrente de mi casa como yo ya lo había visto. Y los hermanos iban cantando, iban haciendo, llevaban pancartas y yo me maravillé demasiado, me impresionó demasiado la confirmación que Dios me había dado de este sueño. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios habla en los sueños, cómo Dios confirma y cómo debemos de estar siempre con ese discernimiento y atentos a cuando Dios nos habla por medio de los sueños y saber interpretarlos de una buena manera, no interpretarlos a nuestra conveniencia. Entonces yo dejo este lugar para Miriam, para que siga con el tema y que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar el tema del día de hoy. Usted ya lo empezó a escuchar con mi hermana Jenny. Vamos a hablar sobre los sueños de José. Ella nos estuvo compartiendo sobre cómo la humildad y la fidelidad de Dios lo llevó a cumplir sus sueños en su vida. Acompáñeme, por favor, pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia. En este momento, Señor, nosotros te cedemos todo el control para que seas tú enseñándonos en nuestras vidas, en nuestros corazones, ese plan, esos deseos que tú tienes para nosotros, precioso Espíritu Santo. Siéntete bienvenido y haz lo que tú quieras hacer en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Toma control de las redes sociales, toma control de toda distracción, Señor, que nos quiera robar tu palabra.
en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñame a Job, capítulo 33, versículo del 14 al 16. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Qué precioso saber que tenemos un Dios que, como nos muestra la Biblia en diferentes ocasiones, que uno de los lenguajes que Dios usa para comunicar sus deseos y los planes para que el hombre para que el hombre lo sepa es a través de los sueños. En la Biblia encontramos dos tipos de sueños. El primer sueño es el que Dios establece en nuestro corazón a través precisamente cuando nosotros nos dormimos y de repente nos revela esos sueños. El siguiente sueño es cuando nosotros tenemos un plan o una meta que queremos desarrollar y son nuestros deseos y aún también los soñamos. A veces cuando Dios quiere implantar el deseo de su corazón en el corazón del hombre, utiliza sueños, utiliza visiones a fin de que las personas lo guardemos y vivamos para ellos y para los planes y para los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerda que no todos los sueños son de parte de Dios, a veces son nuestras metas, pero ¿cómo saber que un sueño es de parte de Dios? Si te fijas, cuando un sueño es de parte de Dios, por lo regular nosotros lo recordamos, por lo regular hasta detalles, si no se nos olvidan, pasan los años y no se nos olvida, se nos puede olvidar una pequeña parte, pero sigue ahí. Y es porque Dios nos está hablando que ese plan y que ese deseo que Él depositó en tu vida quiere que también sea tu sueño y el propósito por el cual tú estés viviendo. Acompáñame por favor a Números 12:6 y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí las Escrituras? Que Él nos va a hablar a través de los sueños. Cuando es un sueño de Dios, se da uno cuenta que tiene un propósito para nuestras vidas y esto hace que nuestra vida cobre significado, que nosotros nos emocionemos y nos den ganas de decir, yo quiero eso que Dios quiere para mi vida, yo quiero que eso que Dios me dio a través de los sueños, yo lo quiero ver realizado. Si tú no has tenido un sueño de parte de Dios, es momento que tú le pidas a Dios, dame un sueño. Yo quiero conocer tus deseos, tus propósitos, tus planes que tienes para mi vida. Y si tú no lo recuerdas, porque muchas veces no lo recordamos, porque no lo tomamos en cuenta, no nos damos cuenta que es de parte de Dios, empiézale a decirle al Espíritu Santo, ayúdame a recordar esos sueños y esos propósitos que tú ya has revelado en mi vida. Acompáñame a Salmo 138:8 y dice así, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Él va a cumplir el propósito y el sueño que Dios ya colocó en tu vida, pero tú necesitas saberlo. Por ejemplo, Dios te dijo que a través de sueños que ibas a llenar estadios, que ibas a bendecir a través de tu música, a través de tu alabanza, a través de un instrumento, tal vez a través de la predica, de que tú prediques, iba a bendecir a mucha gente. Entonces tú lo que tienes que hacer es que buscar la presencia de Dios. Si es de alabanza, bueno, sumergirte en vocalizar bien, en un instrumento, en estar orando, en buscar la presencia de Dios, estar buscando esos cánticos nuevos, si es en la palabra, si es de misioneros, si es en cualquier otra área en la cual Dios nos ha dado sueños, tal vez de estar en un orfanatorio, levantar orfanatorio, lugares para que la gente coma, asilos de ancianos, cualquier cosa que Dios haya depositado en nuestras vidas para estar sirviendo a los demás. Tú tienes que empezar a orar y a pedirle a Dios. Hubo una vida, si usted lo recuerda bien, hubo la vida de José.
quien Dios depositó un sueño y un propósito. A través de esa vida nosotros vamos a aprender cómo apropiarnos de los sueños y cómo persistir hasta verlos realizado. Acompáñenme por favor ahí a su Biblia, a Génesis 37 del 1 al 11. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de José. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Acompáñame ahora, vamos a leer el versículo 5. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Fíjese cómo aquí nos está diciendo que este joven que Dios había depositado un sueño en su vida, en el momento en que lo contó a personas incorrectas, a personas que no le iban a ayudar a alcanzarlo, sino todo lo contrario, lo iban a aborrecer. Fue cuando él en ese momento cometió un error, porque él fue sincero y en su ingenuidad pensaba que todos se iban a alegrar, así como él se alegraba de esos sueños que Dios estaba dándole a su vida. Pero no es así. Muchas veces cuando tú cuentas un sueño, mucha gente que no le va a gustar, a mucha gente que te va a desanimar, que te va a decir, no, eso es imposible, no, hasta se van a reír. Pero cuando tú se lo cuentas a una persona que Dios ha colocado sueños, que está buscando a Dios y que sabe cómo ayudarte, cómo llegar a que tú obtengas y veas realizado ese sueño que Dios colocó en tu vida, es cuando esas personas realmente van a servirte a ti. Dice la palabra de Dios aquí en Génesis 37. Dice el 7, dice: he aquí que atábamos manojos y en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Fíjese cómo la palabra de Dios nos está diciendo que no le debemos de contar los planes a cualquier persona, sino a aquellos que los va a cumplir. Esta fue una prueba que tuvo José. Ningún sueño, ninguna meta en la vida se va a lograr fácilmente. Siempre va a haber obstáculos, barreras que tratarán de hacernos desmayar para que no se vean realizados el propósito de Dios en nuestras vidas. Aquí José pasó por varias pruebas. Su fe fue probada. La primera prueba que José obtuvo fue cuando fue golpeado y vendido por sus familiares. Esto nos enseña que no debemos depender ni de los familiares ni de nosotros mismos, solamente de Dios. La siguiente prueba que pasó José fue cuando la esposa del jefe lo calumnió y fue a dar a la cárcel. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que no debemos depender del trabajo o de la profesión, porque a pesar de que José era un hombre íntegro, era un hombre que todo lo hacía bien, que desde el que llegó a la casa de Potifar prosperó absolutamente todo lo que tenía, todos sus negocios, toda su casa, sus empresas, todo estaba en orden. Mucha gente debe haber dicho, bueno, es imposible que José pierda su trabajo, es imposible que Potifar lo corra, mucho menos que lo meta en la cárcel. Pero ¿qué es lo que sucedió? Se levantó esta mujer y calumnió a José, y José fue a dar a la cárcel. Entonces nos enseña que no importa qué bien lo hagamos en nuestro trabajo, no debemos depender de un trabajo, de nuestra profesión, de nuestra capacidad. Debemos de confiar y de depender solamente en Dios. La tercera prueba que pasó José fue cuando el copero del rey se olvidó de su promesa. Acuérdense que el copero, José le había interpretado sus sueños y él iba a hablarle al rey que él era inocente y estaba en la cárcel. Entonces eso nos enseña que no debemos depender de nuestras influencias, ni de nuestras amistades, ni que porque tenemos un amigo en el gobierno, que porque tenemos palancas aquí, palancas allá. No, debemos depender solamente de Dios. José tuvo que aprender en el camino que solo con su confianza puesta en Dios podría realizar los sueños que Dios colocó en su vida. Esa es la única manera. Solamente cuando José aprobó la prueba,
que se presentó, entonces estuvo apto para alcanzar los sueños que Dios tenía para su vida. Si se fija, pasó por muchas dificultades. Ahorita no podemos leer todos los capítulos que hablan de José, pero usted en su casita desde Génesis capítulo 37 empieza a leer la vida de José y se va a dar cuenta cómo no fue fácil para José. Pero después de eso, después de las pruebas vinieron las oportunidades y él las supo aprovechar. Él supo aprovechar cada circunstancia para cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. La oportunidad que Dios le proveyó a José fue, si se fija, esos dos hombres que fueron a dar a la cárcel, que fue el copero y el panadero. Si José hubiera dicho, bueno, estoy aquí en la cárcel por culpa de mis sueños, bueno, hubiera dicho otra persona, yo no voy a interpretarle los sueños a estos hombres, pero él supo ser humilde, fiel y servir con el don que Dios le había dado. ¿Cómo sabes tú si esa persona que un día tú vas a orar por ella, o vas a escuchar sus problemas, o va a estar ahí, va a ser la persona que te va a colocar en ese ministerio que tú quieres? Te va a colocar en ese lugar, abrir puertas donde tú necesitas estar. Por eso no nos cansemos de servir. ¿Se acuerda que hace 8 días hablamos precisamente del servicio a Dios, de cómo consagrar nuestras vidas para servirle a Dios? José pudo rehusar a interpretarles el sueño. José pudo haber dicho, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. O pudo haber sido mejor para otro lado para ni siquiera escucharlos, pero él siguió sirviendo fielmente. Nosotros igualmente lo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nos dice Génesis 41? Hay un versículo que nos dice, no soy yo quien puedo hacerlo, sino que es Dios quien lo hará. ¿Qué es lo que sucede en el momento en que Dios te va a colocar en ese lugar y que en esas oportunidades que Dios quiere que tú estés para que cumplas el propósito de Dios para tu vida? Tenemos que aprender a siempre darle la gloria a Dios, a no permitir que los aplausos, que el poder, que la fama se nos suban a la cabeza, sino que sea Dios el que nos colocó en ese lugar. Dios fue el que lo hizo, Dios fue el que lo permitió, y Dios, por el placer y por el deseo de su corazón, nos ha colocado en el lugar en el que Él nos quiere poner. Cuando tú hayas aprobado y aprovechado las circunstancias que Dios ha colocado en tu vida, si se fija, la vida de José aprovechó el lugar donde Dios lo puso como esclavo, aprovechó para saber administrar, para conocer, me imagino que el idioma, si no es que hasta ya lo conocía, el idioma de los egipcios, su forma, absolutamente toda la administración, la forma de gobierno, porque estaba trabajando con el capitán de la guardia de Faraón. Entonces aprendió en muchas cosas, no se quejó, él aprovechó, aprendió y fue la persona de mayor confianza de Potifar. ¿Qué es lo que es cuando lo metieron a la cárcel? Bueno, él aprovechó y administraba la cárcel, que el carcelero no tenía que hacer absolutamente nada porque ahí estaba José. Entonces Dios lo estaba preparando, lo puso en ese lugar, pero José tomó la decisión y la actitud y la humildad para él aprender y a saber organizar multitudes, porque lo que había en la cárcel había mucha gente. Entonces él aprendió a administrar, a tratar a la gente, a saber y ahí aprendió a saber gobernar precisamente la nación más poderosa en aquel entonces, como fue la nación de Egipto, donde fue colocado gracias a los sueños que Dios había depositado a sus 17 años. Si tú tienes un sueño de parte de Dios, es momento de que no nos quejemos donde estamos. Tal vez te encuentras enfermo, tal vez te encuentras en la cárcel físicamente o en la cárcel de tu corazón, porque muchas veces no necesitamos estar en una cárcel. A veces dentro de nuestras casas nos sentimos esclavos, nos sentimos aprisionados por los problemas, por las dificultades, por el temor, pero nosotros tenemos que aprender a ser fiel a Dios. Las virtudes que llevaron a José a alcanzar el éxito fueron su fidelidad, su humildad, su perseverancia, su honestidad, su integridad, su sabiduría, su temor y sobre todo la confianza que él tenía de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Bueno, en este momento
nosotros estamos aprendiendo a cómo apropiarnos de esos sueños que Dios ha colocado en nuestras vidas. Y si no has tenido tú ningún sueño, si no te acuerdas de él, es tiempo de que le digas al Espíritu Santo que te recuerde esos deseos que tiene para tu vida. Y que esos deseos que el Espíritu Santo tiene para tu vida, también tú los sientas y tengas ese mismo deseo de servir. Si es de cantar, si es de adorar su presencia, si es de predicar, si es ayudar, si es abrir orfanatorios, asilos de ancianos, darle de comer a la gente, no lo sé. ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón que Dios ya lo colocó? Y es tiempo de que tú lo empieces a orar, es tiempo que tú lo empieces a creer y es tiempo que te empieces a sumergir en la presencia de Dios para que Él cumpla esos sueños y esos propósitos para tu vida. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por lo que nos enseñó en este día, Padre Celestial. Te damos gracias por tu hermosa presencia, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes deseos y propósitos, Señor, para nuestras vidas, Señor. Ahora queremos que también, Señor, sean nuestros deseos, sea nuestra pasión obedecerte y cumplir el propósito por el cual nosotros estamos con vida y tú nos tienes aún aquí en la tierra. Precioso Espíritu Santo, que en este momento, Señor, seas tú recordando a cada una de las personas, Señor, esos sueños, esos planes y esos propósitos, esos deseos, Padre, que se vuelvan sus deseos, Señor. Te pido, Señor, que les des descanso, Señor, a todas aquellas personas que están pasando por dificultad, por problemas, Señor, por enfermedades, Padre. Te pido por todos aquellos, Señor, que están pasando por el COVID, Señor, por mi hermana Luz, Señor, que seas tú sanando, Señor, todas esas secuelas, Señor, que seas tú quitando lo morado de sus brazos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. También por mi hermana Chela, Señor, que seas tú, Señor, trayendo, Señor, ese oxígeno de vida que ella necesita en sus pulmones, quitando toda secuela, Señor, todo virus, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, sobre todos aquellos, Señor, que están pasando esa misma enfermedad, Padre. Toma el control, Señor, sopla aliento de vida sobre sus pulmones, trayendo vida, Señor. Te pido por mi hermana Vicky, Señor, sus hijos están de viaje, Padre, que seas tú trayéndolos con bien en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te pido también por Adri, Señor, que seas tú ayudándola en el nombre de Jesús y sobre todos aquellos, Padre, que tienen una necesidad, Señor, que seas tú enviando sus palabras, tu palabra, Señor, y sanándolos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si Dios lo permite, mis hermanos, por aquí vamos a estar para Dios en noches. Si Dios lo permite, buenas noches.